Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio 1 de junio de 2014, que nos plantea, dado el lenguaje, nos dan la expresión que nos representa al lenguaje, indicar cuál de las siguientes opciones es verdadera. Inciso A, existe un autómata finito determinista que reconoce el lenguaje L. Esto será si el lenguaje es regular, por supuesto. No es posible construir un autómata a pila que reconozca L. O sea, esto será si con uno a pila no lo puedo aceptar, por tanto tiene que ser para un recursivamente enumerable. Ahora, L es independiente del contexto, no regular, y por tanto cualquier subconjunto de L es independiente del contexto y no regular. Bueno, eso lo analizaremos luego. Y el D, ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera. Bueno, aquí lo que yo recomendaría sería mirar la forma que tiene el lenguaje o las cadenas que lo conforman, para entonces mirar si se puede, qué tipo de autómatas hay que aceptar este lenguaje. Entonces, si miramos el lenguaje, nos dicen que es un número de X seguido de un número de Y's y seguido de un número de Z, ¿no? Donde el número de Z tiene que ser igual a la suma de las X y las Y's, ¿no? Entonces, o sea, esto sería X a la N y a la M, Z a la P, ¿no? Entonces, si lo miramos bien, podríamos decir que como la suma de X e Y tiene que ser igual a la suma de P, yo podría decir que estas dos variables yo las podría contar, vamos a decir que juntas, para luego emparejarlas con la P. Por tanto, las cadenas serían, si tengo una X y una Y, ¿no? Tendría que tener dos Z's, ¿no? Entonces, fíjense que no nos aclaran si M, N y P pueden ser 0, por tanto, yo lo estoy asumiendo como que la N, la M y la P no pueden ser 0, tienen que ser mayor que 0 o mayor o igual que 1, por tanto, la mínima cadena que podría obtener sería una X, una Y, y X más Y es el número de Z, ¿no? O sea, la siguiente sería una X con dos Y's, por ejemplo, y entonces ya las Z tendrían que ser 3, ¿no? Y lo mismo si fuera 2X y una Y, y las Z también tendrían que ser 3. Y así sucesivamente. Por tanto, si miramos bien, nos damos cuenta que esto sería lo análogo a decir X a la A, para cambiar las letras, y B a la B, por ejemplo, donde A sería, o sea, el número de X sería la suma de X e Y, y B sería el número de Z. Por tanto, esto yo lo podría hacer, o sea, yo podría emparejar la suma de estas dos con las Z utilizando una pila, ¿no? Entonces, o sea, este lenguaje va a ser independiente del contexto, porque necesitaría mínimo una pila para emparejar esas dos cantidades, ¿no? O sea, que el inciso A que dice existe un autómata finito determinista que reconoce el lenguaje, esto va a ser falso. Porque con un autómata finito, ni determinista ni no determinista, yo voy a poder reconocer el lenguaje L, ¿no? Entonces el B pone, no es posible construir un autómata pila que reconozca L. Bueno, si acabamos de ver que va a ser un lenguaje independiente del contexto, porque mínimo yo necesito una pila, entonces sí necesitaríamos, o sea, sí sería independiente del contexto el lenguaje, por tanto sí se podría construir el autómata, ¿no? Entonces, a modo de ejercicio, o sea, ya ese también sería falso, pero bueno, a modo de ejercicio vamos a diseñar el autómata, ¿no? Y esto sería, o sea, en el estado inicial ya sabemos que lo que hacemos es, sin mirar la entrada y sin mirar la pila, poner Z0 o almohadilla, lo que quieran, en el fondo de la pila, ¿no? Luego pasaremos a un estado donde
estaremos por cada X que llegue por la entrada, guardaríamos un símbolo en la pila, ¿no? Que sería por cada X por la entrada, ¿no? Si queremos podemos decir, o sea, podemos separar la entrada de las X y las Y's en dos estados distintos. Pero, o sea, yo creo que sí, que debería ser separado porque para decir que es solo X primero y luego cuando empiecen a llegar Y ya no pueden llegar más X. Porque si lo hacemos los dos aquí, entonces me podrían llegar X e Y alternas aquí, que no es lo que queremos. Por tanto, y lo vamos a hacer no determinista, podríamos especificarlo un poquillo más, pero vamos a hacerlo no determinista para no pasar tanto trabajo. Sería, cuando me llegue una X por la entrada, sin mirar la pila, vamos a guardar una X en la pila. Y ahí estaremos contando el número de X que nos van llegando, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que nos llegue la primera Y, que cuando recibamos esa primera Y por la entrada, sin mirar lo que hay en la pila, escribiremos otra X. Por tanto, estaríamos introduciendo en la pila un número de X equivalente a la suma de X e Y, ¿no? Y eso lo haremos ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que, o sea, mientras que estén llegando Y por la entrada, ¿no? Y sin mirar la entrada, X. ¿Vale? Ojo, podríamos haber dicho que aquí, en lugar de introducir X en la pila, introducimos Y's, pero al final es lo mismo, porque si no al final entonces tendríamos que poner una transición para sacar las X por cada Z por la entrada y otra para sacar las Y por cada Z. Por tanto, si ponemos todo X, lo hacemos de esta forma, o sea, como si estuviéramos diciendo que es un solo símbolo el que estamos contando, ¿no? Pero en realidad estamos contando números de X y de Y's, ¿no? Luego, ¿hasta cuándo haremos esto? Bueno, hasta que nos llegue la primera Z. Cuando nos llegue la primera Z, ¿no? Ahí sí comprobaremos que lo que haya sea una X, ¿no? Porque ya ahí sacaremos esa primera X. Y ya aquí estamos emparejando el número de Z con el número de Y's, para empezar, ¿no? Entonces luego, en este estado, haremos lo mismo. Mientras nos lleguen Z por la entrada, si lo que tenemos en la pila son X, la sacamos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que aparezca Z0 en el borde superior de la pila, que entonces pasaremos sin mirar la entrada, y si hay Z0 en el borde de la pila, o si queremos lo quitamos o lo dejamos como quiera, y pasamos al estado de aceptación, ¿no? Y de esta forma, en este estado contaremos la cantidad de X, introduciendo X en la pila. Luego, por cada Y que nos llegue, seguiremos introduciendo X en la pila, ¿no? Y luego, cuando nos llegue la primera Z, comenzamos a sacar X de la pila, por tanto, el número de Z's que estaremos sacando de la pila será igual a la suma de X más Y, ¿no? Y entonces, este yo creo que es el autómata que, o bueno, un autómata que reconoce ese lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, yo les he diseñado este autómata en JFlap, ¿no? Para ver su funcionamiento. Lo que pasa es que aquí intenté hacerlo determinista, ¿no? O sea, obligando, por ejemplo, estando en el estado inicial, vamos a probarlo para una cadena conocida, o sea, una cadena que acepte este lenguaje, que sería XZ, no, XY, ZZ, ¿no? Entonces, estando en el estado inicial, sabemos que ya en la pila viene Z0, por eso es que si hay Z0 lo dejamos. Esto no haría falta hacerlo, pero bueno, siempre lo hago para diferenciar ese caso. Y entonces aquí les digo que es determinista porque en el caso que yo diseñé, que hice a mano, ¿no? Introducía los símbolos sin mirar lo que había en la pila. Pero aquí estoy obligando a que la primera vez
yo introduzca una X con si hay Z0, esto es para la primera vez, y luego para introducir una X tendría que haber una X en la pila. Pero bueno, es bastante parecido, tampoco cambiaría mucho, ¿no? Entonces, estando en el estado Q1 con Z0 en el borde de la pila y X por la entrada, si leemos la primera X de la entrada, ¿no? Introducimos una X en la pila, que es lo que hacemos con esta segunda transición de aquí, ¿no? Si había Z0, ponemos el Z0 que estaba y una X, ¿no? Luego pasaremos al estado Q2, porque ya lo que viene por la entrada ahora sería una Y. Bueno, ahí pasamos al estado Q2, ¿no? Con una Y por la entrada, una X en la pila e introducimos otra X en la pila. Por tanto, ya hemos recibido una X y una Y y ya tenemos dos X en la pila. O sea que esa cantidad de símbolos, la suma de X e Y, ya la hemos contado, ¿no? Luego ahora, como lo que vendría sería una Z, pasaríamos al estado Q3, ahí está, con una X en la pila que la sacamos. O sea, teníamos dos, ahora la sacamos y tenemos solo una, para recibir otra Z y quitar la X que nos queda, ¿no? Y luego pasar al estado de aceptación, ¿no? Cuando llegue Z0 en el borde superior de la pila, ¿no? Es lo que hacemos, la cadena es aceptada, por tanto, este autómata es el que acepta esta cadena, este lenguaje, ¿no? Entonces podríamos probar aquí varias cadenas, X, Y, Z, Z, que es la que vamos a poner, X, Y 4 Zetas, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, X, fíjense que las X tienen que estar en orden, o sea, las X y las Y tienen que estar en orden, no pueden ser alternas, ¿vale? Esta no la aceptaría, vamos a poner una que no acepte. Por ejemplo, 2X, aquí las Z tendrían que ser 3, y si estoy poniendo 2, ¿no? Bueno, y si lo ejecutamos, vemos que las dos primeras las acepta y la tercera no. La cadena vacía tampoco la aceptaría. Ahí lo vemos, o sea que la cadena vacía no está aceptada, por tanto X, o sea, M, N y P no podrían ser 0. Ojo, si M, N o P, o sea, si M y N podrían ser 0, esto no implicaría, o si las dos pueden ser 0, P podría ser 0 también, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo muy en cuenta. O sea, que aquí no nos han dado en el enunciado de los ejercicios qué es lo que pueden ser o qué valores pueden tomar M y N. Y en realidad es bastante importante porque eso me implicaría a mí muchos cambios en el autómata, ¿no? Pero como esto va de saber si el autómata, si podríamos diseñar o no el autómata pila que aceptara este lenguaje, y ya vemos que sí se puede, lo de que se pudiera aceptar la cadena vacía o no, bueno, cambiaría un poco el autómata, pero el autómata podría seguir siendo diseñado, ¿no? Y entonces el C pone que L es independiente del contexto no regular. Esto es verdad, y por tanto cualquier subconjunto de L es independiente del contexto no regular. Bueno, cualquier subconjunto de L, por ejemplo, si L contuviera la cadena vacía, hemos visto que hay que el subconjunto, o sea, que la cadena vacía puede ser solo un lenguaje por sí sola, ¿no? O sea, con un autómata finito determinista no determinista de este tipo, por ejemplo, o sea, así o así, sin que tuviera transiciones al estado de aceptación, el lenguaje que aceptaría sería, bueno, en este caso sería el conjunto vacío, ¿no? Este no es el ejemplo que quería poner, el ejemplo que quería poner era este, ¿no? Que esto, el lenguaje que aceptaría sería la cadena vacía, ¿no? La cadena vacía sería el lenguaje L2, que es el que aceptaría este autómata. Por tanto, la cadena vacía podría ser un subconjunto de L, ¿no? Y por tanto, que la cadena vacía sola no es independiente del contexto no regular. Por tanto, este también es falso, ¿no? Y entonces, el verdadero sería ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera, ¿vale? Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.